Muy bien, buenos días a todos a este séptimo webinar BOB titulado Inteligencia Artificial y Evolución de Galaxias que va a impartir Mark Huerta Company. Bien, son muchas las disciplinas científicas que están viviendo una revolución en cuanto al volumen y a la complejidad de datos, y la astrofísica es una de ellas. Por otro lado, la inteligencia artificial aparece como una solución muy prometedora para analizar esta avalancha de información. Profesor Mark Huertas, experto en la formación y evolución de galaxias, trabaja como investigador en el IAC, como llamamos nosotros, el Instituto de Astrofísica de Canarias, a través de una de las prestigiosas becas Ramón y Cajal. Es también profesor titular del Observatorio y Universidad Diderot de París y adjunto en la Universidad de California Santa Cruz. No voy a entrar en muchos detalles, simplemente les quiero decir que Mark es uno de los pioneros en el uso del aprendizaje automático en astronomía. Fue el primer investigador en aplicar SVM a la clasificación de morfologías de galaxias en el 2007, o sea que ya lleva unos añitos relacionados con esta temática, y es el autor del segundo artículo publicado haciendo uso de Deep Learning en astrofísica en el 2015. Ha publicado más de 75 artículos. Bien, Mark, si quieres puntualizar algo o comentar algo más de tu relación con la IA y las galaxias, tenemos todos unos 45 minutos aproximadamente. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Muy bien. Voy a compartir la pantalla, lo primero. Bueno, pues muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias por la invitación a este reto, porque lo veo como un poco un reto. Introducir en 45 minutos dos campos, digamos, complicados y que están avanzando muy rápido, como es la astrofísica, en particular la evolución de galaxias y la inteligencia artificial. Entonces yo entiendo que el público es bastante heterogéneo y diverso con diferentes perfiles. Voy a intentar explicar un poco de manera sencilla, dentro de lo que se pueda, cuáles son las problemáticas primero de la disciplina en la que trabajo, que es la astrofísica, y de ahí poquito a poco introducir cómo la inteligencia artificial nos está ayudando, digamos, a resolver ciertos problemas y también, bueno, todos otros problemas que todavía no se pueden resolver. Intentaré entrar en algunos detalles técnicos para aquellos que le puedan interesar o al menos dejar constancia de las redes neuronales que estamos usando y para que, bueno, tengan ejemplos de lo que se puede hacer igual y generar ideas para otras disciplinas. Bien, por favor, yo no sé si voy a poder ver si me interrumpe alguien, pero vamos, que si alguien quiere interrumpirme durante la charla no hay ningún problema. Yo respondo a preguntas, prefiero eso, que la gente se pierda y luego que lleguen al final. Así que no hay ningún problema en interrumpirme, todo lo contrario. Bien, entonces voy a empezar con una introducción sencilla, digamos, y espero que no dé mucho miedo, pero digamos que hoy en día tenemos una historia, un modelo relativamente establecido de cuál es la historia de nuestro universo. Y sabemos que nuestro universo tiene más o menos entre 13 y 14 billones de años y que empezó con lo que se denomina el Big Bang, y que es el origen un poco del tiempo y la materia, y a partir de ahí pasa por diferentes fases que no voy a detallar, entre primero una expansión muy rápido, luego pasa por una época que se llama oscura, en la que básicamente ninguna radiación puede escapar, hasta que aquello se enfría y puede escapar la radiación y se permiten, digamos, que se empiecen a formar las primeras estructuras, las primeras estrellas, y de ahí se van a formar las primeras galaxias y va a llegar hasta nuestros días. Entonces, este universo, digamos, este modelo que nos explica un poco el universo, que creo que como lo entendemos hoy, es un universo que está esencialmente constituido por elementos que no conocemos, que llamamos oscuros, como la materia oscura y la energía oscura. Y digamos que la materia que nosotros vemos representa tan solo un 5% del contenido energético de ese universo. Evidentemente no voy a entrar en los detalles de eso, pero entender qué son esos componentes oscuros es una de las grandes problemáticas de nuestro tiempo.
Bien, lo que me intereso esencialmente es en esta fase, digamos, en lo que se llama la fase del desarrollo de las galaxias y de los planetas, en el momento en el que el universo ya se ha enfriado y se están generando las estructuras y cómo, digamos, al ser un elemento en evolución, las galaxias que se desarrollan también evolucionan. Y y sabemos que esas galaxias han cambiado durante el tiempo, evidentemente. Cuando las miramos en el pasado, por ejemplo, como estas imágenes, son muy diferentes de las imágenes que vemos hoy en día, más hacia aquí. Entonces, este proceso de cómo estos elementos se evolucionan es lo que tratamos de entender. Bien. ¿Qué es una galaxia? Si vamos a las bases, ¿qué es una galaxia y por qué eso es importante, ¿no? Si uno mira un libro de texto que se enseña a los niños hoy en día, una galaxia se ve que es una galaxia, es un conjunto de estrellas, digamos, de gas, que lo que llamamos astrofísica gas es hidrógeno esencialmente, y, bueno, metales y todo lo demás. Y todo reunido de manera por la gravedad. Eso es, digamos, lo que se encuentra en los libros de texto. Yo me gustaría hoy, digamos, que os vayáis con una visión un poco más moderna de lo que es una galaxia, digamos, más en acorde con la visión actual. Y si uno se proyecta más hacia atrás, una galaxia esencialmente es una sobredensidad de materia oscura. Es decir, es como un pozo de materia oscura, una especie de esfera de materia oscura que domina completamente la masa, y en el centro de ese, digamos, halo que denominamos halo de materia oscura, se encuentra un 3% de bariones, que es lo que se ve. Lo que llamamos bariones es la materia que se ve. Pero esencialmente una galaxia es materia oscura, es decir, un montón de materia que no vemos. Y tan solo el 3% es lo que se ve. Y si uno va un poco más atrás, ya quiero entender un poco por qué esas galaxias son importantes, y si uno piensa en el universo, las galaxias en realidad son las fábricas de estrellas. Es ahí donde se están fabricando estrellas. El universo, como os dije inicialmente, solo se compone de hidrógeno, es gas, que es el elemento más sencillo, elemento básico de la tabla periódica, ¿no? Se compone de gas, que lo que llamamos en astrofísica es hidrógeno. Y ese hidrógeno en la evolución del universo, es el combustible para formar estrellas. Bien, y esas estrellas que luego son ellas las, digamos, fábricas nucleares que fabrican el resto de elementos del universo. Es decir, el universo, si no hubiera galaxias, no habría estrellas, y si no habría estrellas, no habría más elemento que hidrógeno. Es decir, son las fábricas que transforman el combustible hidrógeno en estrellas. Y eso yo creo que es un poco la visión moderna. Y bueno, si se van de esta charla pensando, bueno, la galaxia es una fábrica de estrellas, me parece que ya es algo nuevo que probablemente muchos han aprendido. Entonces, lo que intentamos entender ya de una manera un poco más específica es cómo se produce esta fabricación de estrellas a lo largo de la historia del universo. ¿Cuáles son los procesos físicos que hacen que en una sobredensidad de materia oscura, es decir, donde digamos, es esta esfera de materia oscura, haya el gas que caiga dentro y se transforme en estrellas? Y esto, evidentemente, es una física compleja, no lineal, a escalas muy diferentes, de escalas muy pequeñitas en el centro a escalas muy grandes, porque el gas está cayendo en estos halos de materia oscura, y eso es lo que intentamos entender. Evidentemente no voy a intentar los detalles en cuál es la física, pero la manera en la que intentamos entender eso es mediante... esta física es extremadamente compleja, y entonces la aproximación que ha hecho la comunidad astrofísica, en lugar de entender objeto por objeto, es decir, galaxia por galaxia, lo que intentamos es hacer estadística, es decir, entender de manera estadística cuáles son las relaciones y cuáles son los parámetros fundamentales de las galaxias que explican este fenómeno de formación. ¿Y cómo se hace? Pues obteniendo estadística, observando muchas galaxias. Y esto es un proceso que ya empezó a principios del siglo pasado, digamos, con los primeros descubrimientos de las galaxias por el astrónomo Edwin Hubble, y ha ido aumentando, como se puede ver en esta gráfica que muestra, en función del año, el número de galaxias o de objetos que analicen nuestras muestras, ¿no? Y hoy en día, digamos, a principios de los 2000, 2010, estamos en muestras de 1 millón de objetos. Es decir, podemos tener muestras de 1 millón de galaxias, y es cuando el campo entonces ha evolucionado, digamos, desde una perspectiva de objeto por objeto, cuando se descubren las primeras galaxias, a una ciencia más bien estadística, en la que se intenta entender las correlaciones entre los diferentes objetos y entender cómo se regula la formación de estrellas.
Entonces, básicamente, esto significa que, como os dije, las galaxias son máquinas que forman estrellas y entonces uno, en vez de decir, bueno, voy a intentar entender la física, puede decir, bueno, pues esto es una caja negra en la que hay elementos que permiten formar más estrellas o menos estrellas. Y uno intenta entender cuáles son esos elementos. Por ejemplo, pues si hay dos fusiones de galaxias, eso va a introducir que la galaxia cambie su manera de formar estrellas, o si hay un agujero negro que se despierta por ahí en medio de la galaxia, eso también va a afectar la manera en que se forman las estrellas, o explosiones de supernova, por ejemplo. Todas esas cosas regulan la formación de estrellas y lo que se intenta encontrar son, de manera estadística, sin entrar en los detalles, cuáles son los procesos que regulan esa formación estelar. Entonces se ve la galaxia como una especie de, digamos, de caja negra en la que hay elementos que hacen que forme más estrellas o menos estrellas. Y una de las cosas que hemos aprendido, y esta es una de las únicas gráficas que voy a mostrar a lo largo de esta historia de la era estadística, una de las grandes cosas que hemos aprendido los astrofísicos es que en realidad la formación estelar no es caótica. Es decir, que las galaxias no forman estrellas de manera caótica. Es decir, como uno hubiera pensado, bueno, cada una está así en el universo, en cualquier sitio del universo, y bueno, uno está formando estrellas, otra tiene más combustible, otra menos combustible, otra forma más estrellas, y el caso no es eso. Es decir, una galaxia da igual donde esté el universo. Si yo sé cuál es su masa, cuánto pesada es, cómo de grande es esa galaxia, yo sé cuántas estrellas va a estar formando. Es decir, cómo es que eso significa, de alguna manera, que hay una regulación de la formación estelar en la escala cósmica. Y eso significa que, de alguna manera, todas las galaxias están conectadas en lo que se denomina esa red cósmica. De alguna manera, una galaxia en una época dada del universo y de una determinada masa va a formar una cantidad de estrellas. Es decir, le va a llegar un combustible de una cierta manera que es similar a todas las demás y va a regular su formación estrella de manera estadística similar. Evidentemente puede tener picos o momentos en los que se desvía de esta relación, pero eso, en general, de manera estadística, es algo que ocurre en el universo. Y eso es una cosa que hemos aprendido, es decir, que las galaxias de alguna manera tienen que estar conectadas de alguna forma. Y eso hace que tengamos una visión hoy en día global de cómo se estructura esta formación estelar en el universo. Y es, como dije, todo empieza, digamos, con este halo de materia oscura. Y este halo de materia oscura está conectado con otros halos por filamentos de materia oscura, lo que se llaman filamentos. Y estos filamentos son los que, de alguna manera, por lo que he explicado de esa conexión, van a través de efectos de gravedad, porque puramente gravedad, el combustible que está ahí pululando por el universo, el hidrógeno, va a ir cayendo, atraído a estos potenciales al centro donde hay más gravedad. Y al atraerse ese gas por la gravedad, se colapsa, digamos, y colapsando es cuando empieza a formarse las primeras estrellas. Es decir, la estrella simplemente es un gas que ha colapsado y en el que la gravedad ha ganado y se generan reacciones nucleares y aquello empieza a brillar. Esas estrellas como os dije, son fábricas nucleares que van a transformar el gas, el hidrógeno, en lo que nosotros llamamos metales, que es todo lo más pesado de la tabla periódica que no sea hidrógeno. Todo lo que no es hidrógeno lo llamamos astrofísicos metales, y esas van a enriquecer el medio con, pues, por ejemplo, hierro o carbono, que es la fuente de los planetas donde vivimos y donde se van a generar planetas, evidentemente. Y eso es el momento en el que las estrellas empiezan a fabricar y enriquecer este halo de materia oscura en otros materiales más complejos que el hidrógeno. Y eso es lo que denominamos hoy en día una galaxia. Y entonces lo que intentamos entender es cómo esas conexiones se producen y cómo a lo largo de la historia este proceso va cambiando, evidentemente, porque la cantidad de combustible no es la misma, la densidad del universo no es la misma, etcétera, etcétera. Y esto hoy en día somos capaces, este proceso, de codificarlo con ordenadores, con supercomputadores, somos capaces de hacer evolucionar universos. Y aquí pueden ver, esto es un poco complicado, pero a lo largo de la historia del universo, hoy en día, esto es en el pasado, cómo esto es a la izquierda, es el campo de materia oscura y como ven, aquí ven los halos de los que os he hablado, estos filamentos que conectan los halos a escala cósmica y cómo el gas o el combustible, esos filamentos se van haciendo cada vez más densos a lo largo de la historia y cómo el gas va siguiendo las sobredensidades de materia oscura y a medida que va colapsando en los halos que ustedes ven aquí, esto va generando, se calienta y genera estrellas que enriquecen el medio con metales, lo que llamamos metales, es decir, que el medio cada vez está más rico en elementos más pesados que el hidrógeno. Y este es el ciclo, más o menos, en lo que las galaxias van evolucionando y cómo se van produciendo en el universo, y es decir, hoy en día, elementos de la tabla periódica que luego van a servir para generar planetas y todo lo que vemos aquí. Pero el ingrediente base es siempre esta materia oscura, que es el catalizador de este proceso. Y
ahora simplemente entro un poquito más detalle, pero ya pasamos a las cosas más técnicas de inteligencia artificial. Una cosa curiosa que hemos aprendido también durante este tiempo es que este proceso de formación de estrellas en realidad es muy poco eficaz. Y cuando uno mira, es lo que os decía al principio, cuando uno mira una galaxia, solo el 3% de su materia al máximo, como máximo, y para otras galaxias más grandes es todavía peor, el 3% de esa materia de gas disponible se va a transformar como mucho en estrellas. Eso significa que ese proceso es poco eficaz. ¿Y por qué es poco eficaz? Es otra cosa que intentamos entender. Y una de las razones que es poco eficaz es que si uno no quiere formar estrellas o por alguna razón la galaxia no está formando estrellas, es porque, como dije, el gas para formar estrellas tiene que colapsar. Pero si el gas no colapsa es porque alguien lo está calentando de nuevo o impidiendo que eso se enfríe, colapse y forme estrellas. Y eso, hoy en día, tenemos pistas, aunque todavía no está confirmado, que puede ser debido a los agujeros negros. El agujero negro en medio de una galaxia es capaz de inyectar tal cantidad de energía en este halo de materia oscura que recalienta todo el gas y hace que las galaxias formen poquitas estrellas y mantiene esa ineficacia de formación de estrellas. Es decir, pues lo que decía, hay una regulación. Por un lado cae el gas, cuando se empiezan a formar muchas estrellas, eso alimenta, digamos, un agujero negro que está en el medio, que en algún momento se despierta y ¡boom!, y calienta todo. Y eso va regulando la formación de estrellas en el universo. Agujero negro es una manera de regular eso y hay otras maneras de regularlo. Lo que se denomina es retroalimentación o feedback. Y bueno, esto todavía son cuestiones abiertas. Pero se puede llegar a un momento dado en que incluso si este agujero negro se despierta realmente mucho y es muy eficaz, puede llegar a expulsar completamente o calentar completamente el gas y hacer que la galaxia deje de formar estrellas completamente. Y además, de alguna manera se corta el influjo de gas y esa galaxia se denomina galaxia muerta. Es decir, son galaxias que por algún este proceso se llama apagado o quenching y son galaxias que en el universo han dejado de formar estrellas, han dejado de cumplir esa función de fabricación de estrellas y por algún momento son galaxias que se quedan y se van enrojeciendo y se quedan rojas y muertas. Y ese proceso es extremadamente importante, es decir, son el proceso que explica que de repente hay algunas galaxias que dejen de formar estrellas. ¿Y por qué es importante? Es importante porque cambia completamente la forma de una galaxia. Aquí, por ejemplo, puede ver una galaxia como la nuestra, como la Vía Láctea, que es un disco, como habrán visto en muchas películas y en imágenes, que está formando estrellas. Toda esa parte que son azules son precisamente donde está formando esas estrellas nuevas. Y esta es una galaxia que ha muerto. Que veis, completamente la forma es diferente, más roja, ya no se ve la estructura de disco, es más bien una forma de balón de rugby. Y entonces este proceso es un proceso importante, es decir, en el que de repente la galaxia cambia completamente su forma, su morfología, y son las cosas que yo estudio, y de repente muere. Y es un elemento súper importante porque lo que nos estamos dando cuenta es que a lo largo del universo cada vez el número de galaxias muertas va aumentando a lo largo de la teoría de historia del universo. Y es una cosa que intentamos entender. Y si uno mira, por ejemplo, y esta sí que sigue la última gráfica, cómo evoluciona la formación, toda la cantidad de estrellas que se crean en el universo. Esto es si uno integra todas las estrellas que se están formando en el universo a lo largo de la historia del universo, desde que empezó hasta ahora, que eso se puede más o menos medir, uno ve que tiene un pico hace como 10 gigaños y que desde entonces cada vez en el universo se van formando menos y menos y menos estrellas. Y eso, en parte, es debido a que las galaxias se van muriendo. Y eso nos da pistas de hacia dónde va a evolucionar el universo. En algún momento se dejarán de formar estrellas porque hay menos combustible disponible y porque los procesos de retroalimentación van matando las galaxias y cada vez hay menos y menos galaxias que forman estrellas. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que viene? ¿No? Esto he explicado una historia de más o menos en lo que se entiende ahora, pero esas son las preguntas abiertas, es decir, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? ¿Cuáles son los procesos que apagan las galaxias? ¿Y qué impacto tiene ese apagado de galaxias en la estructura de las galaxias? Y eso, de momento, hemos podido encontrar relaciones de causalidad, pero nos falta entender, construir una historia, digamos, un relato de cómo y cuándo cada galaxia se apaga y cuáles son los elementos fundamentales. Y lo que viene ahora, como decían al principio en la introducción, es una revolución en cuanto al número de datos. Y lo que yo digo es la astrofísica está pasando de la época, digamos, estadística, que es la que estamos viviendo ahora, a la época Big Data. Y aquí os muestro exactamente la misma gráfica donde estábamos ahora, en esos millones de objetos. Y estos son programas, uno espacial, otro desde el suelo, que están programados para llegar ahora a principios de la década del 2020 y donde van a observar, digamos, como veis,
2 órdenes de magnitud más de objetos, es decir, pasamos al billón o más de galaxias observadas. Y esto es un cambio radical, es decir, de repente hemos pasado, en 70 años hemos pasado de 100 objetos a billones. Y para que os hagáis una idea de esto que significa, por ejemplo, esto es una de estas misiones es la misión espacial de la ESA y la NASA y Euclid, en la que yo estoy muy implicado. Para que os hagáis una idea de lo que esto significa, porque uno ve esta gráfica y dice, bueno, sí, pero ¿qué significa eso? Esto muestra, esta animación que voy a poner aquí muestra el área observada durante 20 años de historia por el telescopio famoso Hubble, que habéis visto todas esas imágenes bonitas que se ven del cielo, son tomadas por ese telescopio espacial americano. Y durante 20 años, el Hubble lo que tiene es que observa con mucha precisión y mucha resolución, pero un campo muy pequeñito. Es decir, observa, y eso significa que durante 20 años ha observado 10 cuadrados del cielo, más o menos. O sea, todo lo que conocemos de esto que os he contado viene de una zona del cielo pequeñita. 10 cuadrados es, bueno, ligeramente, digamos, más grande que la Luna, pero no mucho más, para que os hagáis una idea comparado con todo el cielo. Bien, lo que va a pasar, aquí os voy a poner lo que va a pasar cuando Euclid, este telescopio, empiece a observar. Y como veis, esto es lo que va a hacer Euclid, el área que va a observar Euclid en apenas 2 años de operaciones. Digamos, en 20 años se ha observado esto con Hubble y Euclid lo que va a hacer va a observar, en vez de 10 grados cuadrados, 15.000 grados cuadrados. Para que os hagáis una idea, es esencialmente prácticamente todo el cielo, excepto la parte ecuatorial. Y eso significa un cambio radical en el volumen de datos, como podéis ver. No es una cuestión de, bueno, unos objetos más, cambia completamente el espacio. Y una cosa también importante, uno piensa cuando piensa en Big Data, piensa, bueno, Big Data es cantidad de volumen por el nombre, pero no es solo volumen, es complejidad. Y eso también está ocurriendo en la astrofísica, es decir, que cada vez nosotros vamos a tener muchos datos difícil de gestionar, pero también vamos a tener muchísima más complejidad. Están llegando, por ejemplo, tipos de mapeados de objetos en los que, en vez de tomar imágenes de una galaxia, lo que se toman es, en cada píxel se va a tomar un espectro, es decir, que tenemos de repente imágenes como si tuvieran cientos o miles de canales. O sea, en vez de una imagen RGB, digamos, de 3 canales, pues tenemos miles de canales. Y cada canal contiene una información que sois capaz de analizarlo. Y también otro instrumento, otro telescopio que va a partir ahora en unos meses, probablemente el año que viene, es este telescopio que es el sucesor del Hubble, pero en vez de tener el Hubble tiene un espejo de 2 metros más o menos, un poco menos, este va a tener 6 metros de diámetro, perdón, en el espacio y va a revelar una complejidad y una estructura de las galaxias como no se ha revelado antes. Bien, ¿eso qué significa entonces? Y es ahí donde quiero entrar en los detalles. ¿Qué significa toda esta revolución de los datos para astrofísica? Pues en primer lugar es un desafío, porque, bueno, evidentemente cuando uno cambia de escala de esta manera, todas las maneras un poco más manuales que tenemos de analizar los datos deben cambiar. No podemos permitirnos, porque no, por tiempo de procesado, porque ya no se pueden mirar los datos a ojo. Hay que cambiar la manera en la que se procesan esos datos. Y al mismo tiempo que yo creo eso es obvio, y otra cosa, evidentemente, es una oportunidad o a lo mejor una revolución para la astrofísica. Es decir, cuando yo todo os he contado en la época estadística, en la que lo que estamos buscando es correlaciones, esta época de Big Data, aparte de, bueno, tener más volumen de datos, pero evidentemente más complejos, ¿qué podemos aprender y cómo podemos analizar estos datos para ir más allá y constreñir mejor la física de galaxias? Y básicamente son las dos cosas que yo quiero hablaros hoy. Y ahí es donde la inteligencia artificial viene a jugar un papel fundamental. O bueno, creo yo que puede jugar un papel fundamental. Y no soy el único, porque como puede ver aquí, la inteligencia artificial está ahora mismo en todas partes y evidentemente ha venido a pegar a la astrofísica por este mismo contexto que os he hablado. Aquí os muestro simplemente una gráfica, bueno, que la corté en 2018, pero y que muestra la evolución del número de artículos publicados en astrofísica que mencionan la palabra machine learning en el resumen, en el abstract. Bueno, como yo, aquí ve evoluciones dramáticas. Evidentemente, cuando yo empecé con esta cosa en 2005-2006, éramos 4 gatos hablando de Machine Learning y ahora, bueno, el proceso, cada año se multiplican el número de artículos, con lo que evidentemente la gente ve que hay una revolución en este campo y que es un campo que
puede aportar mucho a resolver estos problemas que he planteado. Y uno tiene que pensar que cuando se plantean estas misiones, cuando uno planea una misión espacial como Euclid, que os he hablado, son tiempos de escala de 10, 15 años, ¿no? Euclid va a salir dentro de 2 años, pero llevamos trabajando 10 años más o menos en esta misión espacial. Cuando empezamos a trabajar en esa misión, no sabíamos cómo íbamos a analizar esos datos. No había la tecnología. Decimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos para allá, hace falta esto para responder a la pregunta de la energía oscura, pero no te tienen los medios, ¿no? Y ahora, evidentemente, pues la inteligencia artificial es una de las maneras de poder resolver esto. Entonces, ¿por qué hay esa revolución en inteligencia artificial? Y ahora también voy a un poco moverme hacia la inteligencia artificial, el deep learning, de manera sencilla. Pero básicamente, yo creo que hay que entender, ahora mismo el deep learning está en boca de todo el mundo y es como, bueno, hay una gran revolución en la inteligencia artificial y quería ir un paso para atrás y que ya he vivido en persona esta revolución y decir, ¿de dónde viene? Bien. Y si uno piensa, lo que pasaba es que veníamos de muy lejos. Lo que se denomina machine learning, y bueno, de manera más general puede ser inteligencia artificial, venía de un invierno muy largo. Es decir, durante mucho tiempo tuvo un pico en los años 70, 60 con las primeras redes neuronales, luego vinieron las máquinas de kernel, etcétera, pero durante mucho tiempo venía de un invierno muy largo y es que cosas triviales generaron muchas expectativas, pero de repente se dieron cuenta que cosas triviales, como por ejemplo distinguir gatos y perros sin imágenes, cosa que un niño de 2 años puede hacer sin ningún problema, las máquinas, los ordenadores o los algoritmos clásicos de Machine Learning lo pasaban bastante mal y no conseguían, digamos, hacerlo de manera segura. Y eso provocó una pérdida, digamos, de interés, no es exagerado, pero lo que se denomina el invierno de la inteligencia artificial. Y lo que pasó en 2012, digamos, es que por primera vez, a partir de 2012, proceso de clasificar objetos trivialmente en imágenes se ha convertido en trivial. Es decir, ya no solo son gatos y perros, si somos capaces de detectar con mucha precisión objetos complicados y clasificarlos en miles de clases. ¿Bien? Y es este proceso de decir, de pasar de un invierno en el que llevamos muchos años y no conseguimos resolver este problema a de repente, ¡pum!, este problema se convierte en resuelto, entre comillas, podemos clasificar objetos y imágenes y eso evidentemente abre unas expectativas enormes. Dice, bueno, pues ya esto, ¿a qué lo podemos aplicar? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Es como un salto enorme que se ve rara vez en una disciplina científica, cuando de repente un problema que era complicado, de repente, ¡pum!, parece que se resuelve, ¿no? Y eso abre un montón de expectativas. Y es un cambio de paradigma. Eso, por ejemplo, aquí lo que muestro precisamente es cómo desde el 2012, la gente que hace Machine Learning hace competiciones, digamos, en las que con una muestra común intenta clasificar esos objetos y mide cuán bien lo hacen, y cómo ve aquí desde que aparece el building block, digamos, del Deep Learning, que son las redes convolucionales, cómo empieza a bajar a bajar el error de manera drástica y hoy, desde 2015, el error que se produce es menor que el error humano, ¿no? Pero ese cambio, este cambio es un cambio bastante fuerte en ciencia. Es decir, durante muchos años son pequeños cambios y de repente, ¡pum!, hay un cambio importante. Y eso es, ¿por qué? Porque precisamente es un cambio de paradigma, es una manera diferente de aproximar el problema. Es decir, de repente, durante muchos años, lo que se denomina Machine Learning es intentar, hay un proceso que se divide en dos, es un proceso en el que yo voy a extraer unos parámetros de los datos. Por ejemplo, yo quiero clasificar un gato en una imagen y quiero distinguirlo de un perro. Entonces, lo que yo voy a plantearme es qué es lo que hace que un gato sea un gato, ¿no? Yo voy a decir, bueno, pues voy a hacer, por ejemplo, un gato tiene las pupilas de los ojos bastante especiales, son alargadas, pues voy a tener un algoritmo que me calcule, que me mida la elipticidad de las pupilas. Y esa es elipticidad, entonces yo programo un algoritmo que va a ir a las imágenes, buscar el tamaño de la pupila, medirlo, y una vez que yo tengo la pupila medida, pues uso como un mapeado no lineal que me diga, bueno, pues a partir de la talla de la pupila o de la elipticidad de la pupila, dime esto qué es, un gato o más bien un perro. Eso evidentemente tiene muchas limitaciones, porque primero no es como nuestro cerebro funciona, un niño pequeño no está mirando la pupila de un gato, y luego, por ejemplo, si yo te muestro una imagen de un gato con los ojos cerrados,
se acabó el algoritmo falla completamente. Mientras que un niño, el gato tiene los ojos cerrados, está tumbado boca arriba o solo saca una oreja y ya es capaz de decirme que eso es un gato, ¿no? Entonces, eso hace que es muy difícil progresar en ese sentido. Y lo que hace el Deep Learning es decir, bueno, pues dejémonos de tonterías. En vez de estar intentando buscar un algoritmo específico para cada cosa, vamos a dejar que esos dos procesos de extracción de parámetros y de clasificación se hagan al mismo tiempo. Y las redes neuronales permiten eso, y en particular las redes convolucionales. Es decir, que optimizamos de una manera directa, en vez de decir, bueno, voy a intentar medir este parámetro u otro, damos un montón de ejemplos con los gatos boca arriba, gatos iluminados desde abajo, con los ojos cerrados, y le decimos, esto siempre es un gato, esto siempre es un gato. Búscate cuáles son los mejores parámetros, los mejores indicadores para que tú me digas con el menor error cuáles son los gatos. Y eso, esta manera diferente de aproximarlo hace que, evidentemente, cambie completamente las cosas. Esto no es una idea que sea nueva. Esto es una idea que llevaba en el aire mucho tiempo y, de hecho, los que ahora han ganado, los que hace un par de años ganaron el premio Turing de informática, Jean LeCun y sus colegas, son 3, llevaban trabajando en eso desde los años 70, 80 con las redes convolucionales. Las primeras redes convolucionales probablemente, sí, igual 90. Pero es una tecnología que no se podía aplicar precisamente porque necesita muchos ejemplos. Y eso lo ha permitido las redes sociales y el hecho que ahora tengamos un montón de acceso a muchas imágenes. Y este entrenamiento es costoso. La tecnología hardware de GPUs, de procesadores gráficos, ha permitido que eso se pueda hacer hoy en día. O sea, no es que sea una idea que de repente a alguien se le ha ocurrido. No es una idea que estaba sobre la mesa, pero que no era práctica, no se podía aplicar y la gente decía, bueno, esto no va a funcionar nunca. Y se han conjugado, por un lado, un montón de datos y, por otro lado, la tecnología que viene del gaming, etcétera, etcétera. Y es un ejemplo de cómo esas dos cosas, que aparentemente una tecnología que se desarrolla por diferentes razones, por un lado redes sociales, internet, etcétera, etcétera, donde se comparten mucha información, y por otro lado la industria del videojuego, que hace que cada vez tengamos tarjetas gráficas más potentes, etcétera, hace que se combinen y ¡pum!, y provoca una revolución en otro campo, que es algo bastante interesante. Entonces, ¿cómo es esto? Me estoy enrollando mucho, veo. ¿Cómo es esto útil para avanzar en lo que os comentaba al principio, ¿no? de la evolución de galaxias? ¿Por qué esto es útil? Pues esas son dos cosas que yo quería comentar. Una que es obvia, es ese cambio de repente de procesar los datos directamente al píxel, hace que podemos cambiar la manera en la que procesamos las imágenes que vienen de los telescopios con la inteligencia artificial de manera más rápida, más eficaz y sin perder información, yendo directamente a la información que nos llega del telescopio. Y eso es lo que os comentaba al principio de la primera obviedad, es decir, tenemos una avalancha de datos más complejos, vamos a cambiar la manera en la que lo abordamos, vamos a usar otras técnicas, ¿no? Y una cosa que a mí me interesa muchísimo y que me parece más jugoso, digamos, es aprender de la teoría, cómo validar teorías físicas a partir de la inteligencia artificial, haciendo ese lazo entre las simulaciones por ordenador que os contaba y las observaciones, y cómo el Deep Learning puede aprender de esas simulaciones por ordenador, esas películas que podemos generar del universo, ir a buscar procesos físicos en las observaciones, que es lo que os voy a contar si me da tiempo al final de esta charla. Voy a acelerar un poquito. Si hay preguntas, por favor, interrumpidme. Esta primera parte, entonces, es cómo el procesamiento de datos puede cambiar o se puede aplicar a la astrofísica, o la inteligencia artificial puede cambiar la manera en que procesamos los datos que vienen de estos telescopios y estos surveys gigantes, volviendo, digamos, a los píxeles en vez de estar midiendo parámetros manualmente. Y el primer caso, o el primer ejemplo obvio, es la clasificación de gatos y perros, porque eso está yendo el Deep Learning, digamos, nació, digamos, como proceso, como la revolución de la inteligencia artificial viene al final de clasificar gatos y perros, o objetos. Y en muchas disciplinas científicas, y en la astrofísica es lo mismo, se necesita clasificar objetos. ¿Por qué? Por lo que os conté al principio. Como os dije, mira, una traza de cese de formación estelar o del quenching es la morfología. Las galaxias que forman estrellas son galaxias que tienen discos, que son irregulares, que son azules. Las galaxias que no forman estrellas son elipsoides, más bien rojizas, no tienen mucha estructura. Y nos interesa saber cómo las fracciones de estos diferentes objetos, cómo las poblaciones cambian a lo largo de la historia del universo. Es decir, si a lo largo de la historia del universo hay cada vez galaxias que son más de este tipo, pues eso nos está indicando que efectivamente las galaxias se van muriendo más. O cómo cambian las formas de las galaxias a lo largo del universo, ¿no? Y eso, es clasificar gatos y perros. Es decir, yo tengo mis imágenes de objetos y, bueno, los quiero poner en cajas. Este proceso, que es trivial, se ha hecho en la astrofísica se ha hecho siempre de manera visual,
Hubble inició este proceso de manera visual cuando descubrió las primeras galaxias y hizo una clasificación. A medida que han ido aumentando las muestras, se han ido buscando soluciones, pero lo dije, durante el invierno siempre está la idea de esto lo pueden poder hacer las máquinas, pero durante ese invierno de Machine Learning los algoritmos hacían cosas, y yo trabajé en eso bastante, pero nunca llegaban a la precisión que puede hacerse de manera manual. Y por eso la gente buscó, por ejemplo, soluciones en la ciencia ciudadana. Hay un proyecto que se llama el Galaxy Zoo, que probablemente alguno de vosotros mejor ha visto, en la que se pedía a la gente, con una plataforma de Internet, que clasificaran objetos a ojo. Y eso en vez de porque no teníamos los algoritmos que lo permitieran. Eso, evidentemente, y aquí para que os hagáis una idea, esto es lo que pasaba cuando uno intentaba aplicar, por ejemplo, Machine Learning clásico, digamos, a la evolución, a la morfología de galaxias. Esto es típica matriz de error, en la que esto es lo que determina el ojo humano, aquí lo que determina el algoritmo de Machine Learning, y, bueno, si uno es perfecto, esperaría aquí tener 100%, y todo lo que hay aquí son errores, ¿no? Aquí ve que uno, pues, bueno, tiene errores del 70%, o sea, no está mal, funciona, pero son del 70, 80%, y son errores considerables. Y para que os hagáis una idea de lo que hace el Deep Learning, esto, cuando uno aplica simplemente una red convolucional muy sencilla, lo que se llama una CNN Vanilla, en la que toma la imagen, hace unas cuantas convoluciones, con pooling, etcétera, etcétera, para aquellos que sepan cómo funciona, pero esto es una red convolucional muy básica, que luego se conecta aquí a la parte de extracción de parámetros, es lo que comenté de, esta es la extracción, esta es, digamos, donde se leen las features, y esta es la parte de clasificación, que se conjugan las dos y se optimiza en conjunto. Cuando uno aplica una red neuronal de este tipo, sencilla, pues para que puedan comparar, aquí se ve, esto eran simplemente en 2 clases, ya teníamos un error del 20%, de repente podemos clasificar 5 clases, es decir, mucho más detallado, con errores del 1 o 2%. Es un cambio extraordinario. O sea, es difícil ver un cambio tan bestia en una disciplina cuando de repente se pasa de errores del 20% simplemente cambiando esa estructura a errores del 1 o 2%. Esto, cuando yo vi esto, después de trabajar durante 10 años en morfología de galaxias, dije, bueno, ya se me acabó el trabajo, ¿no? Ya está, esto está resuelto. Es unas raras veces en las que esas cosas ocurren. Evidentemente hay muchas cosas todavía sin resolver, pero es una cosa sorprendente. Pero bueno, una cosa es clasificación, pero Deep Learning, como os dije, nace de la clasificación, pero abre un montón de otras posibilidades, ¿no? No solo es clasificación. Y como permite el procesamiento de datos de manera muy rápida, eficaz y volviendo a los píxeles. Y os voy a poner otro ejemplo práctico de cómo lo podemos usar. Uno de los problemas que tenemos en la astrofísica y sobre todo cuando tomamos, digamos, lo que se llaman datos profundos, es decir, tenemos un telescopio muy grande que toma imágenes del cielo durante mucho tiempo con exposiciones muy largas, es que cada vez se ven fuentes más y más débiles. Uno cuando mira el cielo a ojo, pues tienes exposiciones muy cortas y se ven solo las estrellas, pero si uno pudiera mantener los ojos abiertos durante mucho tiempo e integrar todo lo que viene con un objetivo, vería que prácticamente el cielo es blanco, es decir, que hay fuentes por todas partes, ¿no? Y eso es uno de los problemas que tenemos, porque al final lo que tenemos es una proyección en 2D de una cosa que en realidad tiene varias dimensiones, ¿no? Es decir, y lo que pasa es que objetos que pueden estar distantes en el espacio, pues se acaban proyectando uno encima del otro. Y eso es un poco complicado porque además las galaxias no tienen bordes como en otras disciplinas en la que hay un borde claro, sino que es una cosa que se va muriendo poco a poco y cada vez brilla menos, pero en realidad no se apaga, o sea, tiene bajo brillo superficial, pero va. Y entonces se van combinando todos esos objetos y es muy difícil separarlos, ¿no? Cuando tienes, y eso es un problema que uno lo que le gustaría es decir, bueno, aquí viene una fuente de una galaxia, aquí viene una fuente de otra galaxia, porque si no se hace esto, lo que yo voy a medir en este objeto está sesgado. Si yo ahora voy a medir la masa de este objeto, evidentemente está sesgado. Si quiero medir la forma de este objeto, que es un proxy súper importante para la energía oscura, por ejemplo, pues me lo va a sesgar. Entonces, eso es un proceso que es necesario y no está resuelto, es complicado. Como por ejemplo, pues aquí ves, por ejemplo, un ejemplo de una proyección de uno de esos surveys de observable, el SST, que es esto tomado desde tierra, y esto es una imagen de cómo más o menos se puede llegar a ver dónde son los objetos que se van montando unos encima de los otros, ¿no? Este survey va a producir varios terabytes de datos por noche. Entonces, ¿cómo se separa esto?
Pues bien, aquí también la inteligencia artificial puede venir a ayudar. Aquí, en vez de usar una vanilla CNN tan sencilla, empezamos a usar cosas más complejas. Evidentemente no voy a entrar en los detalles, pero esto es por si gente está en el campo o le interesa. Aquí uno puede ver cómo este campo va evolucionando a toda velocidad desde las CNN sencillas. Uno va combinando arquitecturas cada vez más complejas con además inferencia bayesiana. Es decir, estas redes neuronales también se pueden usar para hacer inferencia bayesiana. Y esto es un ejemplo de cómo tomando una imagen de galaxias que se están mezclando, uno propone con esta red que se llama de segmentación UNet, propone una separación, que píxeles pertenecen a una galaxia, que píxeles pertenecen a la otra, pero como esto, como os decía, es un poco incierto porque las galaxias no tienen bordes claros, uno me gustaría para propagar el error en mis medidas, me gustaría tener una medida probabilística, es decir, que no me diga, y esos son los grandes problemas de redes neuronales, que me dice, bueno, segurísimo, esto es esta galaxia. Bueno, pero eso no es el caso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Y una probabilidad bien calibrada. Bueno, pues eso también se puede hacer metiendo un componente probabilístico, que evidentemente no voy a entrar en los detalles, y juntando las dos cosas, pues uno puede tener una carta, una mapa de probabilidades de que dos galaxias se estén mezclando o no, o si esto pertenece a una galaxia o pertenece a otra. Y eso de manera completamente no supervisada y muy eficaz. Es decir, no tienes que estar un algoritmo específico que me diga que me mida las formas de las galaxias, etcétera, etcétera. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de lo que se puede conseguir en el que, como tiene una medida probabilística, por ejemplo, esto es un campo de unas galaxias y esto es lo que se espera que se encuentre, ¿no? Y aquí hay galaxias que están solitas y estas galaxias, por ejemplo, que aquí están las tres juntas, pues se mezclan en esta zona. ¿Vale? Y eso es, la red tiene que encontrar, bueno, que estos píxeles, pues mira, están aquí mezclados, ¿no? Y al tener una visión probabilística, pues uno puede decir que me dé diferentes posibilidades, y estas son las diferentes posibilidades que la red es capaz de estimar. Es decir, se da cuenta que aquí hay una zona bueno, que sí, que está mezclada, y depende de dónde mire la distribución de probabilidad, pues me va a dar más o menos zona, y también me permite encontrar el error. Eso, por ejemplo, simplemente usando una red neuronal, para que vean que va más allá de solo la clasificación. Veo que me estoy excediendo muchísimo en tiempo. Si necesitan que pare, paro. Quería ir un poquito más adelante y es a una cosa, ahora lo que se ha hablado son de procesamiento de datos y cómo se puede medir ciertas cosas con más precisión. Un problema fundamental en esta época del Big Data es cómo se hacen los descubrimientos. Porque si uno piensa en los grandes descubrimientos en la astrofísica, se han hecho muchas veces por casualidad. Un astrofísico que está mirando unos datos y dice, uy, este objeto, esto es un poco raro, ¿qué es? O Hubble mirando imágenes del cielo y esas nebulosas que salen ahí son de nuestra galaxia. Son muchas veces inspección manual y que por casualidad uno descubre cierto objeto que luego resulta que es importante, etcétera, etcétera. Lo que nos va a pasar en la época del Big Data es que es imposible mirar esos datos. Son tantos que es imposible. Y como os he contado, van a estar la mayoría procesados por métodos automáticos. Entonces, y en cambio, hay un riesgo cuando uno usa ese Machine Learning supervisado, en la que dice, bueno, yo quiero separar galaxias o que me clasifique gatos y perros, hay un riesgo que objetos raros pasen desapercibidos. Porque, por ejemplo, uno de los problemas de las redes neuronales es que yo la entreno para clasificar gatos y perros, pero si le enseño un elefante y nunca ha visto un elefante, nunca me va a decir, esto es un elefante. Me va a decir, bueno, esto es un perro un poco raro, a lo mejor con una probabilidad un poco baja, pero me va a decir que es un perro o un gato. Entonces, ¿y cómo descubro yo estos inciertos, ¿no? ¿Cómo encontramos de manera no supervisada usar la inteligencia artificial también para encontrar, digamos, lo que llaman en inglés unknown unknown, desconocidos desconocidos? Es decir, las cosas que van a venir que todavía no sé ni cuáles van a ser, ¿no? Y ahí también se puede utilizar de manera sorprendente la inteligencia artificial, en un modo que se llama no supervisado. Es decir, en vez de decirle, mira, yo quiero que me clasifiques gatos y perros, digo, mira los datos y dime aquí si encuentras algo raro. Aquí no es lo que se llama, digamos, encontrar anomalías en los datos, que también es fundamental para muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para cosas de fraude en banca o para otras aplicaciones es la misma historia, ¿no? Encontrar cosas raras en los datos que me permiten detectar sonar una alarma, ¿no? Y para eso, ¿qué significa una cosa rara en un dato? Bueno, un poco de estadística, pero básicamente significa una cosa que su probabilidad es muy baja. Es decir, si mis datos tienen una distribución de probabilidad, es una distribución compleja de probabilidad, este dato, según esta distribución de probabilidad, es una cosa muy rara, no debería ocurrir, no debería haber ocurrido. Mejor míralo porque puede ser algo raro, ¿no? Entonces, lo que estás buscando son cosas que, dado una distribución de probabilidad, tengan una probabilidad muy bajita. Eso es lo que sería un objeto anómalo.
Pero el problema, evidentemente, es cómo estimo esta distribución de probabilidad, porque vuestra distribución de probabilidad puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, pues, estoy mirando todos los objetos del cielo y cuál es la distribución de probabilidad que sigue las formas de las galaxias, por ejemplo. Es una cosa multidimensional y compleja. Entonces, lo que puedes hacer, en cambio, es usar redes neuronales para aprender esta distribución de probabilidad. Y si uno aprende esta distribución de probabilidad, entonces ya puede decir, oye, este objeto, ¿cómo lo ves? ¿Es probable o poco probable? Y lo interesante es que puedes aprender esto con redes neuronales. ¿Qué tipo de modelos? Modelos que se llaman generativos, que también son, que están muy a la moda, y que permiten precisamente aprender distribuciones de probabilidad a partir de datos. ¿Para qué se usan estos modelos? Probablemente los habréis visto los que están un poco metidos en esto. Son modelos que se llaman adversariales, por ejemplo, las GANs o BAEs, autoencoders, ese tipo de cosas. Por ejemplo, se han convertido en famosos por generar imágenes extremadamente realistas, ¿no? Estos son imágenes que no existen, de gente que no existe, generadas con este tipo de modelos generativos, que aprende una distribución de probabilidad compleja y al aprender esa distribución de probabilidad es capaz de samplear, de muestrear esa distribución de probabilidad y generar datos muy realistas. Y esto, evidentemente, es una tecnología que también se ha ido evolucionando a partir recientemente, ¿no? Todas esas imágenes son imágenes generadas por estas redes neuronales, no son fotos que existen, sino son a partir de la distribución de probabilidad que he aprendido puedo generar datos muy realistas. Es decir, si yo puedo generar estos datos muy realistas, significa que yo también puedo decirte que este dato que me estás mostrando es muy poco probable, porque me he aprendido muy bien la distribución de probabilidad. Y entonces eso se puede usar para detectar objetos raros. Por ejemplo, entonces uno puede usar esa misma técnica que se usa para generar caras, se puede usar para aprender a generar galaxias. Entonces yo le doy un montón de imágenes de galaxias, esto es un ejemplo de un survey que existe ahora, imágenes reales, y lo paso por una red generativa de esta y me aprendo la probabilidad. Y aprendo a generar galaxias, por ejemplo. Pues estos son imágenes ya reales de galaxias observadas por el telescopio y estos son imágenes que genera la red neuronal. Estos son galaxias que no han existido nunca, pero que aprendiendo esta distribución de la probabilidad, yo soy capaz de generarme estas galaxias. Entonces yo he aprendido qué forma típica tienen las galaxias. Entonces en el momento en que tú me muestras un objeto y digo, este no se parece nada a lo que yo he aprendido, probablemente lo puedes mirar. Y eso es lo que se puede hacer luego. Entonces uno va a objetos individuales, sin mirarlos, los pasa por esta distribución de probabilidad y te puede decir cuáles son los objetos raros. Por ejemplo, así hemos podido descubrir, por ejemplo, este tipo de objetos en el que encontró la red neuronal solita objetos en los que son muy rojos, pero que tienen un punto azul aquí a las extremas. Y este objeto, por ejemplo, se puede mirar desde el suelo y si uno lo mira con el telescopio espacial, con mucha más resolución, pues ve que también tiene aquí unas fluctuaciones un poco raras. Y lo que ocurre es que probablemente estos objetos muestran agujeros negros que en vez de se han salido del centro y se han ido a pasear por aquí y en galaxias enanas. Y no se sabe muy bien cómo se forman esos agujeros negros, etcétera, etcétera. Es una manera en la que solo una red neuronal ha descubierto posibles objetos nuevos. O esta, por ejemplo, descubrió estas cosas azules y resulta que pertenece a una galaxia enana aquí que tampoco sabe muy bien qué son. Bien, esto es brevemente para decir que esto es la revolución que estamos viviendo en cuanto al procesamiento de datos y bueno, lo que yo apuesto es que la manera en que se van a mirar estas imágenes que nuevas de estos Big Data va a ser con diferentes modelos de redes neuronales que van a hacer diferentes operaciones y que al final combinándolo uno va. Pero vamos, las redes neuronales van a tener un papel fundamental en reducir estos datos. Me faltaba la parte 2, pero yo creo que me he pasado. Entonces, no sé si quieren que hable un poco. Me paro aquí para que me digan si paro ya y aquí he terminado esta parte 1 o quieren que les muestre un ejemplo muy rápido de más teoría o me dicen, yo puedo parar ahora mismo. Si creen que hay interés, puedo seguir un poquito más, que serán como 10 minutos más, calculo. Cada vez hay más gente, con lo cual... Adelante, Marc. Vale, puedo seguir 10 minutos más. Entonces, he hablado de la primera parte, de lo que decía es el procesamiento de datos, y la parte un poco aquí me parece muy interesante también es cómo la inteligencia artificial puede enseñarnos algo de la teoría de formación de galaxias, haciendo un lazo entre las simulaciones, la teoría y las observaciones. Una de las cosas que tenemos en la astrofísica en particular es que no podemos diseñar experimentos. Tenemos un solo experimento, que es el universo, y tampoco lo podemos hacer evolucionar, porque las escalas de tiempo son gigantes. Es decir, yo no puedo mirar una galaxia y mirarla 2 años después a ver cómo está, porque está exactamente igual. Son escalas de millones de años. Entonces, la única manera que yo tengo de entender evolución es con correlaciones o mirando... Lo que sí puedo hacer es hacer arqueología. Es decir, si yo miro muy lejos en el universo, como la luz tarda tiempo en venir a nosotros, estoy viendo el universo en el pasado, ¿no? Y puedo hacer, entonces, mirar capas del universo de diferentes épocas e intentar enlazarlas
Y lo que puedo luego hacer es meter más o menos lo que yo creo que es la física en ordenadores que de manera acelerada me generan universos. Y ahí sí que genero películas del universo. Y esas dos cosas las puedo... Y luego el caso es cómo hago yo el lazo entre esas cosas estáticas que tengo las observaciones y las películas con la física que más o menos he metido, que no sé si es correcta o no, y cómo las comparo y verifico que las cosas son correctas. Eso es digamos, la manera en que evoluciona la astrofísica en muchos aspectos, esa comparación de modelos y observaciones. Y ahí también yo creo que la inteligencia artificial puede jugar un rol importante, ¿no? Y eso ya es más especulativo, digamos, es una cosa más complicada. Evidentemente, el procesamiento de datos es obvio, aquí es una cosa más especulativa, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de cómo ocurre, ¿no? Evidentemente, los he contado desde el principio, las galaxias evolucionan y eso se puede capturar en simulaciones numéricas. Estas simulaciones numéricas se hacen por ordenador y tardan varios meses o quizás años, se planean durante años, tardan varios meses y luego en correr, en ejecutarse y luego años de análisis, ¿no? Porque genera volúmenes de datos enormes. Se pone la física, se empieza con el Big Bang y se deja evolucionar. Aquí, para que lo veáis, es lo que os he contado al principio de cómo pues estos filamentos de día oscura, esto va en el tiempo, esto es una galaxia que se está formando, y cómo pues va creciendo en masa, cada vez es más grande, va ocurriéndole cosas, se va cayendo el combustible, se va cayendo al centro y se ve, bueno, aquí lo vais viendo, viene de repente, estos son los filamentos que contaba, viene totalmente otra galaxia que va a caer, se fusionan, esto es bastante complicado. Esto es el típico de películas que se pueden formar y lo bueno en estas películas es que uno puede seguir atrás en el tiempo el mismo objeto, puede ver el gas, puede ver la formación estelar, puede ir midiendo las diferentes cosas, ¿no? Esto es una simulación muy reciente de un proyecto que se llama el TNG, es una de las últimas simulaciones que se hacen. Esto es solo una galaxia, un halo que se sigue, pero evidentemente se pueden simular varias. Esto es complejo porque tiene, pues, tiene físicas a muchísimas escalas diferentes, la física en el centro, etcétera, etcétera. Y la idea es cómo estas cosas se pueden combinar, ¿no? Y la idea ahí, la inteligencia artificial yo creo que puede jugar un papel importante, pues porque, como os dije, las simulaciones me permiten tener evoluciones temporales que no me permiten los datos, ¿no? Me permiten tener esas películas. Y lo que yo puedo hacer es decir, bueno, pues cojo, a partir de estas películas que tengo, genero datos como si fueran observados por telescopios estáticos y con el mismo ruido, con las mismas propiedades, etcétera, etcétera. Me genero datos de mentira que vienen de mi simulación teórica, pero la ventaja es que yo conozco la evolución y conozco la física que he metido. Y a partir me genero estas, lo que llamo observaciones de mentira, digamos, y puedo luego ir a las observaciones, por ejemplo, pues a partir de estas simulaciones, pues yo me puedo generar imágenes de las galaxias que he sido capaz de generar, ¿no? Como si las viera, pues, un telescopio sobre Tierra que conozco. Y luego yo puedo ir a las observaciones de verdad y usar el machine learning o el deep learning para intentar aprender de la física que tengo aquí, intentar entender qué procesos físicos están ocurriendo y a ver si puedo reconstruir, digamos, poner una componente temporal a mis objetos que en principio son estáticos, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo sencillo, la fusión de galaxias. La galaxia, como he dicho, como habéis visto en esa película, pues las galaxias están conectadas y de repente pues hay alguna pequeñita que viene, boom, y se cae encima de otra. Y eso es algo que provoca cambios, evidentemente, en la estructura, puede causar cambios en agujeros negros, puede cambiar muchas cosas, ¿no? Y entender, y eso, como digo, las fusiones de galaxias ocurren en escalas de millones de años. Entonces, uno, bueno, por ordenador uno puede, pues, poner dos discos y los va avanzando y que se fusionen, ¿no? Por ejemplo. Y uno lo que observaría, pues, es esto, ¿no? Por ejemplo, uno observa esto y ya no lo puede observar más evolucionando. Pero uno puede decir, comparando con simulaciones, decir, bueno, pues esto probablemente va a fusionar dentro de tanto tiempo, porque se parece a esta simulación, ¿no? O, por ejemplo, perdón, este es un ejemplo, ¿no? En el que se ve la simulación cómo va avanzando y se puede comparar con una observación que ya es estática. Otro ejemplo, esas galaxias siguen fusionándose y de repente, pues, se va a parecer a otra observación de otros objetos. Y uno decir, bueno, pues entonces estos objetos que se observan en el cielo probablemente estén en este estado de fusión, por ejemplo, ¿no? Este es otro caso. Esto se observa y lo otro se simula, ¿no? Y entonces la cosa es, a partir de estos snapshots, digamos, atemporales, conectarlo a una historia de fusión, porque yo no puedo decir, bueno, pues este empezó la fusión hace tantos millones de años y luego va a evolucionar a esto. Entonces, esto ahora mismo se hace, pues bueno, pues como os he contado, ¿no? Mirando, hace unas simulaciones un poco a ojo, dice, bueno, se parece, pues entonces el tiempo va a ser tanto, etcétera, etcétera. Esto
esta conexión entre la película y, digamos, la imagen se puede hacer también con inteligencia artificial. Y este es un ejemplo de un trabajo que hemos hecho con gente de Google DeepMind, y ahí es una muestra de cómo también hay una colaboración entre la empresa y la investigación pública, una colaboración que hemos empezado con ellos. Yo he proporcionado los datos de simulaciones y, bueno, hemos intentado trabajar junto con sus modelos para resolver este problema, ¿no? Y lo que hemos hecho es general, a partir de estas simulaciones cosmológicas, pues como podemos trazar el tiempo, pues hemos ido a buscar las galaxias que están fusionando y las hemos ido generando imágenes atrás y delante en el tiempo de la fusión y, bueno, pues generar una base de datos gigantesca, lo que no se puede hacer en las observaciones, de galaxias fusionándose en diferentes estadios de esa fusión. Y solo a partir de las imágenes le pedimos a una red neuronal que diga, bueno, tú puedes estimarme en dónde está en la secuencia, cuánto tiempo hace que se fusionó, cuánto tiempo va a pasar hasta que se fusione, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente de manera empírica, sin ningún modelo. Es decir, esto es a partir simplemente de la red neuronal con muchos ejemplos de fusiones, es capaz luego, cuando le doy una imagen de una galaxia que no ha visto nunca, decirme, bueno, esto probablemente vaya a fusionar. Y la respuesta es que sí, que no funciona mal. Esto es hay una correlación entre, bueno, el tiempo que yo puedo medir en las simulaciones y el tiempo que predice una red neuronal. Hay evidentemente ruido, es una cosa muy compleja porque hay por muchas orientaciones, etcétera, etcétera, pero es capaz de encontrar una física, constreñir un proceso físico y aún así, otra vez de manera no supervisada. Yo no le he dicho nada más que mira todos estos ejemplos, ¿no? Y esto también abre una posibilidad enorme, porque entonces luego yo puedo ir al cielo, mirar random un montón de objetos y que me diga el tiempo, y ese tiempo luego lo puedo calcular, medir para calcular la tasa de fusiones, etcétera, etcétera. Entonces esto de manera, otra vez, una vez que está entrenado, de manera muy rápida, ¿no? Esto es un trabajo que ha sido aceptado ahora en EURIPS, en el 2020. Bien, tenía otro ejemplo, pero yo creo que ahora sí que me voy a parar porque llevo ya otro ejemplo en el que también de cómo se puede conectar usando redes neuronales la física con las imágenes, las observaciones. Siguiendo el mismo proceso, es decir, yo voy a aprender de esas películas, no voy a poner ninguna a priori, simplemente digo, encuentra el proceso físico y eso es una cosa que se puede, bueno, es otro ejemplo, digamos, a otro proceso físico un poco más complejo que las fusiones, entonces prefiero no dejarlo no hablarlo ahora porque igual es demasiado complicado. Hay un documental, si lo queréis ver, en japonés, en cambio, donde se explica este proceso, en el que lo explico. En cualquier caso, aquí voy a parar y voy a terminar con esta conclusión, que la pregunta que hacía al principio es cómo el Machine Learning y el Deep Learning puede ser útil para entender la evolución de galaxias. Y bueno, os he explicado dos cosas, digamos. Una cosa que me parece obvia y que se está ya ocurriendo, que va a cambiar la manera en la que procesamos los datos y la inteligencia artificial va a ser un elemento fundamental porque permite más rapidez para esa cantidad de datos, más precisión y procesar datos complejos. Los challenging, o sea, las cosas challenging que tenemos, que os hablábamos esencialmente de las cosas que funcionan, evidentemente hay cosas, entender los casos donde no funcionan, entender las incertidumbres, los fallos, y eso es lo que estamos ahora, ¿no? Y el otro punto que me parece extremadamente interesante, que es todavía más especulativo, es cómo se puede usar estas redes para aprender física, digamos, para enlazar simulaciones y observaciones. Y bueno, os he mostrado un pequeño ejemplo de algunas de las investigaciones que estamos haciendo, pero estamos haciendo bastantes más. Y yo creo que aquí me paro. Siento el retraso y bueno, si tenéis alguna pregunta, encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Espectacular, la verdad, lo que nos has mostrado. Dentro que es un campo un tanto particular y específico, por lo menos para mí, para muchos de los que estén aquí probablemente no, pero vaya, una aplicación práctica de la IA a la astrofísica, ¿no? Y con unos resultados realmente espectaculares. Si alguien tiene preguntas, puede abrir el micro o hacerla a través del chat. A mí se me ocurre casi de las primeras cosas que se dijeron acerca de los datos, ¿no? A ver cómo almacenamos todos estos datos. Sí, no he hablado para nada del problema de almacenamiento, pero eso es un problema todavía no está resuelto y es uno de los problemas que se tienen. Por ejemplo, en este proyecto, el SST, que va a producir terabytes de datos por noche,
eso no se sabe. Y uno de los problemas que se tiene es que probablemente no se puedan guardar los píxeles de muchas cosas. Es decir, que se tienen que procesar, como se dice, on the fly, ¿no? Es decir, llegan los datos, se procesan, se extraen informaciones y se tiran a la basura. Y se guarda solo un porcentaje, que eso también tiene un peligro, ¿no? No se sabe muy bien. Hay algunas... estamos en la escala de que, bueno, va evolucionando mucho la capacidad de almacenamiento, con lo que igual sí que se podrá, pero vamos, se cuenta un poco con que la tecnología evolucione de aquí a unos años, pero no está resuelto ese problema de almacenamiento, no está completamente resuelto. Sí. Una posibilidad, lo que pasa es que todavía va a tardar muchos años en llegar. Ya las empresas están trabajando, esta última semana ha habido una noticia importante, es todo el tema del almacenamiento en DNA. Por ahí parece que puede prometer, pero bueno, todavía quedan 10 años, 20, ¿no? Ya. No sé, Esto nos tiene que llegar en los próximos 5. No, pero no, o sea, son volúmenes grandes, no, yo creo que hay otras disciplinas que tienen más, pero vamos, que sí, efectivamente es un problema del almacenamiento y bueno, incluso si puede almacenar, ¿no? Porque digo, bueno, pues se puede tener en algún servidor gigantesco en algún sitio, pero el traerse los datos, porque bueno, aquí evidentemente esas observaciones que estoy hablando de Euclid, pues son espaciales y se van a almacenar en un centro, ¿no? En un centro de cálculo, pero si yo me las quiero traer aquí al Instituto de Astrofísica de Canarias para poder trabajar con ellas en mis servidores, eso es otro problema. ¿Cómo me las traigo? Tengo que conectarme a esos servidores de allí, pero ¿con qué conexión? Si todos nos conectamos a la vez, no es trivial, no es trivial. O sea, por ejemplo, se está pensando aquí en el Instituto de Astrofísica, pues si es necesario tener aquí un centro de almacenamiento, de cálculo importante para estos bueno, eso se ha hablado de las misiones en el campo de las galaxias, pero es que también viene en el campo de las estrellas, en el campo de los planetas, esto es en todas partes, ¿no? Entonces... Sí, de hecho, respecto al cómputo, me imagino que lo mismo. Exactamente, sí. Exactamente. Lo que tienen, sí, evidentemente. O sea, lo que tenemos ahora es estas, por ejemplo, en Euclid, que es lo que conozco yo, que estoy desarrollando estas cosas, lo que se está pensando es todo lo que es inteligencia artificial tiene dos fases muy claras, ¿no? Es el entrenamiento y la inferencia, la aplicación, ¿no? El entrenamiento toma tiempo de cálculo, pero una vez que ya está entrenado, al final son solo cómputos matriciales y eso va a estar bastante rápido, ¿no? Entonces, lo bueno que tienes es que el entrenamiento lo puedes hacer de manera un poco offline, y una vez que tienes esos pesos entrenados son simplemente matrices que le pasas a un servidor que luego las aplica, ¿no? Y esa es un poco la estrategia que se está siguiendo, es decir, tener en unos servidores que van a recibir los datos del espacio, tener ahí unos servidores dedicados a entrenamientos, y cada vez que hay un update, digamos, de unas redes, pues decir, bueno, pues estos pesos se cambian, se ponen aquí y eso ya se va actualizando. Pero sí, evidentemente eso también es otra historia. Está todo, digamos, por decir una cosa, es como os dije, las misiones espaciales como Euclid empiezan a planearse 10, 15 años atrás, ¿no? Y lo que está pasando, por ejemplo, ahora es que los servidores que se planearon para procesar estos datos y que ahora son los que en diferentes ciudades europeas van a recibir los datos y procesarlos, no tenían GPUs, no tenían el procesador gráfico, porque en la época en la que en 2010, 2011 no era una cosa obvia en la que los GPUs iban a ser fundamentales, ¿no? Y bueno, pues ahora está discutiendo cómo añadimos esto. Y una misión espacial es complicado porque cambiar todo es muy estricto y sigue unos protocolos muy estrictos porque, bueno, si cualquier error son muchos millones de euros que se pierden, ¿no? Entonces, eso muestra cómo esta revolución de la inteligencia artificial ha llegado y que los tiempos de escala que se siguen son diferentes, ¿no? Porque de repente, bueno, hay que añadir GPUs porque la mayoría de los grupos que están generando algoritmos, pues están recurriendo a este tipo de técnicas, ¿no? Y están diciendo, oye, yo necesitaría GPUs, ¿y cómo lo hacemos? Y entonces, todo eso requiere planificación que, bueno, eso es problemas que van llevando, vaya. Evidentemente. Bueno, Carlos Pérez, nuestro compañero aquí en la universidad, comenta, o sea, que la cantidad de información que se podía extraer de la imagen del campo profundo del Hubble se va a quedar corta con lo que se podrá hacer en un tiempo. Evidentemente, sí. Sí, eso es lo que va... Evidentemente, o sea, el Hubble se queda corto, es lo que hemos intentado mostrar, ¿no? El Hubble ha revolucionado la manera de entender el universo, porque básicamente ha abierto una ventana al universo lejano a alta resolución, pero al fin y al cabo no deja de ser un telescopio de 1,5 metros y bueno, y que con un campo muy pequeño. Y eso va a venir, digamos, va a ser reemplazado por
dos elementos, ¿no? Uno es telescopios más o menos del mismo tamaño, pero con un campo gigantesco, que es Euclid, que va a obtener más o menos, creo que la misma calidad de imagen, pero órdenes de magnitud más de objetos, ¿no? Y por otro lado, sustituido por el James Webb Space Telescope, que es campo pequeño también, tipo Hubble, pero con un espejo de 6 metros de diámetro. Es decir, que de repente hay que tener en cuenta que en el espacio la calidad, la resolución que uno tiene, la fineza que uno tiene en las imágenes es inversamente proporcional al tamaño del espejo, al diámetro del espejo. Con lo que uno pasa de 1,5 a 8, gana un factor importante de precisión. Entonces, Hubble se queda obsoleto tanto en cantidad de datos como en resolución, digamos. Pero bueno, es un telescopio que lleva 20 años allí y bueno. Muy bien. Mira, Alejandro Gámez comenta el tema de que el TI de HPC, el ordenador que está en el ITER, sí. Se queda corto, ¿no? Lo que yo sé es que están haciendo una renovación para meter GPUs allí, en el supercomputador. Yo no sigo tanto de la parte de esa, no lo sé exactamente. Pues lo que estoy hablando es que he oído discusiones de la necesidad de crear un centro de cálculo, de aumentar los recursos para procesar estos datos. No sé exactamente, evidentemente se queda corto, eso lo puedo garantizar. Ahora, no sé exactamente cuáles son hacia dónde... Lo que tengo entendido es que todavía no hay nada actado, digamos. Sí que se van mejorando las cosas, pero la idea que lleva varios años hablando en el instituto es esa idea de crear un centro de cálculo dedicado que se puede compartir con diferentes centros de investigación, etcétera, etcétera, pero algo grande que pueda acoger estos volúmenes de datos, sobre todo para los investigadores, lo que os comentaba de... Una cosa es tener los datos en un sitio, pero otra cosa es cómo me los traigo yo y los analizo, ¿no? Y esa es de ser algo local que me permita acceso rápido a los datos y poder procesarlos, porque si no... Bien, David Rodríguez comenta o pregunta si tienen pensado usar nube pública como alternativa. Sí, eso es una cosa que se ha planteado y la gente la verdad que es un poco reacia todavía, yo no, pero yo lo uso, por ejemplo, para desarrollo rápido de código sí que lo hago, ¿no? Uso ya bastante los servicios de Google Cloud y todo eso. Para el almacenamiento de datos es algo que todavía la gente es un poco reacia, porque bueno, estos datos son datos espaciales, no tienen ningún tipo de problema ético ni nada, pero bueno, son datos que de repente darles digamos, los derechos a empresas privadas en la nube crea un poco de controversia. Igual es una de las soluciones. Sé que hubo conversaciones, por ejemplo, entre el SST, este survey que os he dicho de varios terabytes por noche, y Google entró en la colaboración proponiendo, bueno, almacenamiento y esas cosas, y creo que recientemente se ha salido, no sé muy bien exactamente cuáles son las conversaciones. Pero vamos, es una cosa que sí que está en el aire, pero no, desde luego no actado. O sea, la gente sí lo plantea, pero no resuelto. Mira, otra cosilla, en el astrofísico, ¿hay más gente que esté trabajando con técnicas de este estilo? Sí, hay más gente. Bueno, de hecho estoy yo que trabajo en la parte de evolución de galaxias y mi equipo, ya somos unos cuantos que estoy formando. Luego hay gente que trabaja en física solar aplicada o sea, en machine learning aplicado a la física solar, otro campo completamente diferente, es la física del Sol, a escalas completamente diferentes. El IP de ese proyecto es Andrés Asensio. Y luego hay una voluntad, bueno, luego aparte, esos son los grandes núcleos, y hay una voluntad ahora mismo, precisamente, de crear un grupo específico, digamos, inteligencia artificial, Big Data, dentro del instituto, que funcione de manera transversal, es decir, que se pueda, bueno, pues que aglomere gente con diferentes proyectos astrofísicos, pero con un interés común, y bueno, que se pueda, digamos, crear o generar ese expertise en el instituto. Eso es algo que se está haciendo ahora, que probablemente va a evolucionar en los años. Se plantea la idea también de introducir, que es una cosa que igual se puede discutir con vosotros, ¿no? Porque le estamos planteando también introducir alguna asignatura en el máster de astrofísica o quizás alguna especialidad en el máster de astrofísica más orientado al data science. Y ahí sí que puede haber colaboraciones entre los diferentes departamentos de la Universidad de La Laguna. Es algo también que está en el aire, digamos. Está evolucionando. Correcto. Vale. Jorge Jiménez comenta que para el almacenamiento en la nube hay una manera rápida y recomendable para tener tantos datos que es Swift Stack. Ah, bueno, interesante. Sí.
Y David Rodríguez dice que supongo por el coste de almacenamiento final. También, sí, el coste es una de las cosas, sí. Y otra de las cosas son presupuestos que no están previstos inicialmente, ¿no? Y entonces esas cosas, ya los que estamos en investigación fundamental sabe que la financiación no es lo que sobra, ¿no? Así que... Sí, correcto. Me alegro un montón de lo que acaba de decir del astrofísico, que se están planteando hacer algo transversal, porque nos está ocurriendo a nosotros en la cátedra también. Me imagino, claro. Estas últimas semanas nos han contactado 4 o 5 grupos de empresas, grupos de investigación, etcétera, para intentar colaborar. Oye, yo tengo mi problema, soy experto en mi problema, uno del CSIC con temas de uvas y vinos y no sé qué, y quiero hacer correlaciones, quiero utilizar técnicas de Machine Learning para analizar historias, y hay un montón de gente. Entonces, hay una demanda importante. Importante, claro, por eso. Sí. Para este tipo de cosas, de cara a que la propia universidad monte un servicio de Big Data como tiene otras universidades o... Claro, eso es una cosa... nosotros lo que estamos pensando es hacerlo primero a nivel nuestro, digamos, ¿no? Claro. Big Data aplicado a la astrofísica, pero evidentemente yo creo que sí, que es una cosa que... Bueno, hay muchos ejemplos en diferentes universidades en que se crea una especie de, digamos, departamento o centro anexo, inteligencia artificial transversal, en la que, bueno, colaboran con diferentes departamentos y eso. Yo creo que eso es... Y ahí pueden salir spin-off y exactamente. Claro. Interesante para todos, en este tejido industrial tan particular que tenemos. Muy bien, ¿alguna cosilla más? ¿Alguna pregunta más que quiera hacer alguien? Sí. Parece que está contestado. La verdad que ha sido espectacular. Siento mucho haberte dado los 45 minutos porque has tenido que correr. No, sí. Pues nada. Ahora te toca descansar un poco. Sí, eso es. Y contaremos contigo para siguientes si tú también te animas. Fenomenal, vale. De acuerdo. Y cualquier cosa, si alguien me quiere contactar para cualquier cosa o duda offline, no hay ningún problema. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Te están dando por aquí de todo. Gracias por la presentación, etcétera, etcétera. Con lo cual, genial.